Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer el segundo atuendo de Carol. Si no has hecho el cuerpito base, por acá te voy a dejar la etiqueta con el enlace. Esta pijamita la tejí con hilo de algodón 8/6 en color azul marino, azul cielo, rosa claro y magenta o morado para diferenciarlo. Es un enterizo con capucha. Y le hice unas babuchitas para complementar. Hice una sola con carita de osito para que no se vea tan tupido, pero si desean pueden hacer las dos con la carita. Tejí con una aguja de 2.5 y también utilicé 3 botones. En hilo azul marino vamos a hacer un nudo corredizo y 27 cadenas. Vamos a unir el último punto con el primero en un puntito deslizado. Subimos con 2 cadenas y vamos a hacer alrededor de esta vuelta 26 puntos altos. Ingresamos por la hebra que se encuentra en la parte de abajo. Al finalizar cerramos con un punto deslizado y subimos con 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer los puntos altos en relieve. El primero tomando por delante el punto alto que tenemos abajo y allí cerramos. Y el segundo tomando por la parte de atrás. Así vamos a hacer alrededor de la vuelta intercalando. En el primero tomo por delante y en el segundo tomo por detrás. En total nos van a quedar 26 puntos altos en relieve. Al finalizar cerramos con un punto deslizado y subimos con 2 cadenas. Desde la vuelta número 3 hasta la número 9 vamos a hacer 26 puntos altos en cada vuelta. Vamos a repetir el procedimiento. Terminamos la vuelta, cerramos con un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y hacemos 26 puntos altos. Todo esto hasta llegar a la vuelta número 9. En la última vuelta cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadenita al aire, cortamos, alamos y perdemos ese hilo.
Para la segunda parte del pantalón vamos a hacer las dos primeras vueltas exactamente iguales. Con el mismo color azul marino hacemos un nudo corredizo y subimos con 27 cadenas. Unimos el último punto con el primero con un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas y hacemos alrededor de esta vuelta 26 puntos altos. Al finalizar cerramos con un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y vamos a hacer los puntos altos en relieve. El primero tomamos por delante el punto alto que tenemos en la parte de abajo y en el segundo vamos a tomar el punto alto que tenemos abajo por detrás y así repetimos alrededor de la vuelta. Al finalizar cerramos con un punto deslizado y subimos con 2 cadenas. Hacemos un punto alto en el mismo punto donde subimos con las 2 cadenas y de allí hacemos 8 puntos altos más. Estos puntos altos no son en relieve. En el último puntito vamos a hacer un cambio de color al color moradito. Voy a deshacer este último punto que cerré y en vez de cerrar con el color azul marino, entro con el color morado. Cierro y voy a hacer 3 puntos altos con este color. En el tercer punto no cierro completamente, sino que ingreso el color azul claro. Con este color también vamos a hacer 3 puntos altos. Dejamos el hilo largo morado en la parte de atrás y vamos a ir escondiendo el pequeñito junto con el azul oscuro. Y en el último punto voy a cerrar con el color rosa claro. Hacemos 3 puntos altos con el color rosa claro. Luego cambiamos al azul marino nuevamente y cerramos la vuelta en puntos altos. En el tercer punto del hilo rosa vamos a cerrar con hilo azul marino que llevamos aquí escondiendo por los otros colores y cerramos con 9 puntos altos. Una vez que hemos usado cada color, lo vamos a dejar por detrás de esta forma
porque vamos a ir tejiendo así hasta la parte de arriba. Al finalizar, igual que todas las vueltas, cerramos con un punto deslizado y subimos con 2 cadenas. Hacemos el primer puntito en el mismo espacio donde subimos con las 2 cadenas y vamos a hacer 8 puntos altos más hasta llegar al color morado. En el último punto del color azul oscuro no cerramos completamente, tomamos el color morado que tenemos por debajo y cerramos con él. Aquí vamos a hacer los colores como se nos presentan, 3 puntos altos por cada uno, pero esta vez los vamos a hacer en relieve, tomando el punto alto que se encuentra en la parte de abajo por delante. En el tercero no cierro con color morado, sino con el azulito que tenemos en la parte de abajo. Hacemos lo mismo en color azul claro y rosa claro. Todos en relieve, tomando el punto de abajo por delante. En el último punto del rosa cerramos con color azul marino. Nos vamos hasta el final con puntos altos sin relieve, como normalmente hacemos. Estos puntos en colores siempre van a ser en relieve tomando la parte delantera. Y los puntos en azul marino van a ser sin relieve de aquí en adelante. Al finalizar cerramos con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y hacemos 9 puntos altos, empezando desde el mismo punto donde hicimos las cadenas.
En el último punto hacemos cambio de color al morado. Estos 3 puntos los vamos a hacer con relieve y con altura. Ya les explico. Comenzamos los 3 puntos altos con relieve tomando la parte delantera del punto que se encuentra abajo, como hicimos en la vuelta anterior y como vamos a seguir haciendo. Ahora vamos a hacer la altura. Subimos con 3 cadenas. Volvemos a hacer 3 puntos altos con relieve, es decir, tomando la parte de adelante de la cadena de abajo. Aquí damos la vuelta para que sea más fácil. Damos la vuelta y tomamos de atrás hacia adelante. Y este es nuestro último punto. Tomamos de atrás hacia adelante para que quede la misma forma. Acá ya hemos hecho como un segundo piso. Ahora vamos por el tercer piso, subiendo con 3 cadenas. Hacemos el primer punto alto en relieve. Damos vuelta al tejido y hacemos los otros 2. En el último punto debemos tener cuidado de no agarrar las 3 cadenas con las que subimos. Esas van siempre para la parte de atrás escondidas. Ya que tenemos los 3 pisos de altura, vamos a intentar llevar el tejido hacia el piso número 2. Hacemos 2 cadenas. Vamos a llevar el hilo aquí, a la misma altura en donde se encuentra en color azul. Luego de tener esas 2 cadenas, hacemos un punto deslizado en el piso más abajo y luego otro puntito deslizado en el piso donde se encuentra el color azul. Y aquí vamos a hacer un cambio de color al color azul clarito. Ya tenemos nuestro tejido posicionado en el mismo piso y vamos a hacer con el color azul clarito exactamente lo mismo que con el color morado. Debemos hacer 3 puntos altos en relieve y con altura. Comenzamos haciendo los 3 puntos altos tomando la parte de adelante del punto alto que se encuentra abajo. Para hacer otro piso subimos con 3 cadenas. Hacemos 3 puntos altos en relieve. Damos la vuelta al tejido y como estamos por la parte de atrás, tomamos por detrás, de modo que quede el relieve de la misma forma. Así, tomamos por detrás y cerramos. Este es nuestro segundo piso. Vamos por un tercero. Hacemos 3 cadenas. Hacemos el primer punto alto en relieve. Damos vuelta al tejido, terminamos los otros 2 puntos altos en relieve, teniendo cuidado en el último punto de no tomar las cadenas con las que subimos, solo el punto alto. Este hilo azul me ha dado un poquito de problemas porque viene como no tan compacto o no es de buena calidad.
Para bajar la altura hacemos 2 cadenas. En el piso de más abajo hacemos un puntito deslizado. Siempre voy a agarrar esta hebrita que nos queda por la parte de atrás. Y luego un piso más abajo hacemos otro punto deslizado. Y en ese punto deslizado debemos ingresar con el color rosa. Estas alturas que hemos hecho nos van a servir para hacer el primer cruce de la trenza. Irá así. Recordemos que la trenza va a ir de esta forma. Con el hilo rosa no vamos a hacer altura, sino solo los relieves tomando la parte delantera, tal como se nos presenta, y hacemos 3 puntitos de esta forma. En el tercer punto vamos a hacer un cambio de color al color azul marino. Lo tomamos que se encuentra en la parte trasera, cerramos con él y nos vamos hasta finalizar la vuelta con puntos altos, esta vez sin relieve. Al finalizar cerramos con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y hacemos puntos altos hasta llegar al primer color. El color morado que tenemos con altura vamos a colocarlo hacia adelante, teniendo cuidado de tener el hilo hacia atrás. Y vamos a cerrar con el color azul claro, el que tenemos en el medio. Ahora hacemos 3 puntos altos con relieve, tomando los 3 puntos azules por delante. En el último punto debemos tener cuidado cuáles son los puntos que debemos agarrar, para que no agarremos las cadenas de subida o de bajada. Esas deben quedar en la parte trasera escondidas. Y no voy a cerrar completamente, sino que voy a tomar este colorcito, esta hebra, pero por la parte de atrás, la moradita, que es la anterior, y allí vamos a hacer el cruce. Tomamos lazada y hacemos los 3 puntos altos del color morado. Al principio puede parecer un poco complicado, pero ya después que le agarramos el truco va a ser más cómodo. Definimos los 3 puntitos que debemos agarrar para no tomar por nada del mundo las cadenas de subida o de bajada. Como dije, esas deben quedar escondidas en la parte de atrás. Allí hicimos el primer punto. Tomamos lazada y hacemos el segundo punto. Todos estos en color siempre van a ser tomados por la parte delantera. Y este es el último punto. No lo cerramos totalmente, sino que vamos a cerrar con el color rosa clarito. Y hacemos los 3 puntos en relieve de color rosa.
En el último punto vamos a tomar el color azul marino que tenemos al otro extremo, lo traemos hacia acá, cerramos y nos vamos con puntos altos en color azul marino sin relieve, tejiendo como normalmente hacemos hasta finalizar la vuelta. Al finalizar la vuelta cerramos con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y nos vamos con puntos altos hasta donde comiencen los colores. Al llegar a los colores vamos a recordar que el color azul se encuentra ahora primero y el color morado se encuentra en el medio. Entonces debo cerrar este último punto de color azul marino con el color azul claro. Hacemos los 3 puntos en relieve del color azul claro. Para esto, si se hace un poco complicado, empujamos el color morado hacia un ladito. Ese es el primer punto. Ahora vamos por el segundo. Y el último puntito está allí escondido. Allí lo encontramos y lo tomamos. En este último punto del color azul hacemos un cambio al color morado. Ahora hacemos los 3 puntos en relieve del color morado. En el último punto cerramos con color rosa y hacemos los 3 puntos en relieve con ese mismo color. En el último punto cerramos con el color azul marino y nos vamos con puntos altos hasta finalizar la vuelta. Esta vez los puntos no son en relieve, son puntos altos como normalmente hacemos. Aquí vemos cómo va la trenza. Ahora nos toca hacer altura en estos 2 últimos colores. Al finalizar la vuelta cerramos con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y hacemos puntos altos hasta llegar a los colores. En el último punto cerramos con el color azul claro y hacemos los 3 puntos en relieve con ese color. En el último punto vamos a cerrar con color morado. Con el color morado y rosa vamos a hacer altura como hicimos anteriormente con el color azul y morado.
Si se les ha olvidado, les explico cómo. En esta primera vuelta o en este primer piso vamos a hacer 3 puntos altos en relieve como hacemos normalmente, tomando la parte delantera. Al finalizar estos 3 puntos, subimos con 3 cadenas. Hacemos el primer punto alto en relieve, damos vuelta al tejido y hacemos los otros dos. Subimos con 3 cadenas. Hacemos el primer punto alto en relieve, damos vuelta al tejido y hacemos los otros dos. Subimos con 2 cadenas, hacemos un punto deslizado en la parte de atrás, en el piso de abajo, y luego otro punto deslizado un poco más abajo, y allí vamos a ingresar con el color rosa. Con el color rosa comenzamos haciendo 3 puntos altos en relieve. Subimos con 3 cadenas. Hacemos 3 puntos altos en relieve en el segundo piso. Subimos con 3 cadenas. Hacemos el tercer piso con 3 puntos altos en relieve. Hacemos 2 cadenas y un punto deslizado en el piso más abajo. Luego otro punto deslizado un poco más abajo y cerramos con color azul marino.
Hacemos puntos altos normalmente hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 9 hacemos los primeros puntos en azul marino. En el último punto hacemos cambio de color al azul claro. Con este color hacemos los 3 puntos en relieve que nos corresponden. Ahora vamos a hacer el doblez de la trenza. Para esto vamos a colocar la tirita morada hacia atrás y vamos a cerrar con color rosa claro y hacer los 3 puntos que corresponden con el color rosa. 3 puntos altos en relieve, tomando por delante el punto de abajo. Cerramos con el color morado y hacemos los 3 puntos altos en relieve que corresponden. En el último punto morado cerramos con color azul marino y nos vamos con puntos altos normales sin relieve hasta el final de la vuelta. En la vuelta 10 comenzamos haciendo 2 cadenas y 5 puntos altos. Ahora vamos a tomar la otra pieza que ya tenemos tejida y vamos a hacer alrededor de ella 27 puntos altos. Acá ya estamos terminando esta pieza que ya habíamos tejido anteriormente. Hacemos el último punto y pasamos nuevamente a la pieza que estamos tejiendo con el motivo. En el último punto cerramos con el color azul claro y vamos a hacer los puntos en relieve tal como se nos presentan.
Al finalizar hacemos los últimos puntos en color azul marino sin relieve, solo puntos altos y finalizamos la vuelta. Continuamos el tejido en un próximo video que voy a dejar en las pantallas finales.